Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwetash, dando honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y en este video, como vamos a entrar en Mateo 3, hablando de Juan el Bautista, un punto que se fue revelado a mí y quería compartírselo. Okay. Para hermanos que tal vez no sabían esto, vamos aquí en Mateo 3:1, dice: en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es de aquel quien fue dicho por medio del profeta Isaías: voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Aquí está Juan el Bautista predicando que se arrepientan, que cambiemos nuestra manera de pensar, porque esa palabra por arrepentirse, quiere decir eso, como dice la palabra aquí en el griego, es la fortaleza G3340, se escucha así: Strong's G 3340, metanaeo, metanaeo. metanaio, que quiere decir pensar diferente, como vimos aquí, pensar diferente o reconsiderar, considerar una cosa. ¿Y qué? Serían los caminos, la manera en que uno se vive, los juicios que uno tiene, las opiniones que uno tiene y lo que uno cree que está bien. Por eso es que Juan el Bautista andaba diciendo, que se arrepientan, porque el reino de los cielos está cerca. Y como dice la profecía del profeta Isaías, que voz que proclama en el desierto. Ahí cuando vamos a la palabra desierto, en el inglés es wilderness, si no estoy equivocado, o si la digo bien, pues quiere decir literalmente algo desolado, un lugar deshabitado, un desierto, pero otras de los significados que tiene es privado de la ayuda y protección de otros, especialmente de amigos, conocidos o parientes. Y en este caso, ¿quién es nuestra ayuda y nuestra protección? Yahweh Bahashem Yahabushai. O como dice aquí, de un rebaño abandonado por el pastor. Y eso es lo que pasó con nuestra nación, con nuestra gente. Como nosotros nos apartamos del Señor, pues el Señor se apartó de nosotros también. Y por eso es que quedamos en un estado muerto, en un estado de oscuridad, como está escrito en Isaías 9, donde habla que nosotros, o el pueblo, iba a estar en oscuridad. Ah, como dice aquí, voy a empezar en Isaías 8:20, dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad, irán de un lugar a otro. Y como dice aquí, quienes contradicen su palabra, ¿por qué? Porque tienen una manera distinta de pensar. Por eso es que Juan el Bautista andaba diciendo: arrepiéntense, cambien su manera de pensar, no contradigan la palabra, del Señor. Dice: quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Básicamente estaba diciendo: vuelvan a la luz. Dice: irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su poder. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrán problemas, angustia y una oscuridad y una oscura desesperación. Eso es lo que representativamente significa el desierto. Dice: serán lanzados a las tinieblas de afuera. Pero esta es la buena noticia. Como dice aquí, vemos en ¿cómo se llama? El título en Isaías 9:1 dice: sin embargo, en ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Ese tiempo de oscuridad no durará para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor iba a tener favor sobre nosotros, y en este caso primero mandó a Juan el Bautista, como está escrito
ah, en Malaquías 4 y 5. Y dice, he aquí que yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, grande y temible. ¿Ok? Y nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento, Yahushua, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, él dijo, ¿ok? Y dio a entender que Juan el Bautista era Elías. ¿Ok? Eso aquí, regresando a la profecía de Elías, ese era Juan el Bautista, ¿ok? Que iba a ser enviado antes, ¿ok? De que venga el día del Señor grande y temible, ¿ok? Y en esos días no fue, cuando vino el Señor no fue grande y temible, no, él vino aquí para cumplir una profecía de que lo iban a crucificar, ¿ok? Pero él vino primero a hablar y nadie quiso escuchar, pues entonces que viene grande y temible el día del Señor, ¿ok? El día de su venganza, ¿ok? Porque el Señor viene a matarme, ¿ok? A los que lo mataron y a los que no están de acuerdo con él. Por eso es que, como dice, como empezamos el video en Mateo 3, que se arrepientan, porque el reino de los cielos está cerca, ¿ok? Versículo 6 aquí en Malaquías 4 y 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga y yo golpee la tierra con destrucción. ¿Ok? Eso aquí lo que es una manera distinta de ser. ¿Ok? Cambiar tu mente, porque la palabra corazón significa, en el hebreo es lab. ¿Ok? Lab. Y lab en el español es corazón. ¿Ok? ¿Qué significa mente? ¿Ok? Eso aquí iba a ser que él iba a cambiar las maneras de pensar, ¿ok? De arrepentirse, ¿ok? Y en ese tiempo nuestra gente estaba, como vimos, estaba en tinieblas, estaba mal. Ellos estaban abajo o bajo tributo del Imperio Romano, ellos estaban mal. Por eso es que cuando el Señor Yahushua, en Lucas 2, ¿ok? Aquí es el nacimiento del Señor. Después te da una explicación de qué es lo que pasó cuando Yahushua fue presentado en el templo. Y aquí viene el punto. Profecía de Simeón. Ok, eso lo vamos a leer. Dice, en este tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto. Ok, y Simeón en el hebreo es Shammai Wam, que significa aflicción oída. Ok, dice, y eso es espiritual, porque la aflicción que estaba pasando Israel en ese tiempo era, era opresión, man. Okay, ellos tenían que pagar tributo y ellos estaban esperando, lo voy a leer nomás. Ellos estaban esperando que el Mesías regresara porque estaba escrito que él iba a venir a salvar a la nación de Israel. ¿Ok? Dice, en ese tiempo había un hombre en Jerusalén, perdón, Salaki hermanos, Lucas 2 y 25 dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. ¿Ya ves? El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor, al ungido del Señor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya había pasado cierto tiempo cuando fue la última profecía que dijeron que, como en Daniel, ¿no? Que dio un específico tiempo de cuándo el Mesías iba a llegar. ¿Ok? So, él estaba esperando porque él sabía las profecías. ¿Ok? Y como dice aquí, el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Ok? Porque hay una diferencia cuando la escritura te dice un ángel se apareció y le dio un mensaje. ¿Ok? Eso es diferente. El Espíritu Santo le reveló en su interior. Él lo supo. ¿Ok? Que iba a ver a Yahushai antes de que muriera. ¿Ok? Dice, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías o al ungido del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo. ¿Ok? Y esto, nomás para agregar en lo que fue Mateo 1, cuando dice que María quedó embarazada por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que pasó. El Espíritu lo guió. ¿Ok? El Espíritu guió todo. ¿Ok? Nomás para compartirles ese punto. ¿Ok? Dice,
Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Yahabushai ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Yahweh, diciendo: Señor soberano, permite que ahora tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Yahweh a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. ¿Ok? Y aquí no está hablando a toda la gente, aquí está hablando a todas las naciones donde los israelitas están. ¿Ok? So, ese era el punto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Israel estaba en una oscuridad y esa oscuridad porque cuando nos alejamos del Señor nos va mal. ¿Ok? Cuando nos alejamos del Señor estamos en oscuridad. Por eso es que nos estaba yendo como nos estaba yendo. ¿Ok? O a los hermanos que estaban viviendo allá, porque pues las escrituras hablan que nosotros, los llamados latinos, los que estábamos aquí en las Américas antes de que llegaran los españoles, estábamos en este lado. ¿Ok? Venimos 700 años antes, o un aproximado de 700 años antes de que el Señor naciera o apareciera en la tierra. ¿Ok? Pero regresando aquí en Mateo 3, y 3 dice: Pues este es de aquel quien fue dicho por medio del profeta Isaías: voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. ¿Ok? So, ya vimos Malaquías 4 y 5, ¿ok? Que Elías iba a venir antes de que venga el día del Señor grande y temible. ¿Ok? Y como nosotros, en un estado de oscuridad, cuando nosotros no nos comportábamos según sabiduría que el Señor nos dio, nosotros estábamos muertos. ¿Ok? Y también nos pasaron muchas otras cosas, porque el Señor nos dijo en Deuteronomio 28 que si no obedecíamos nos iba a dar una lección, nos iba a abandonar, nos iba a pasar todo tipo de maldiciones, todo tipo de cosas malas, ¿ok? Porque nos alejamos del Señor. Y una de esas cosas, como se le conoce, es que nosotros somos huérfanos, ¿ok? O éramos huérfanos, ¿ok? Porque como dice aquí en Lamentaciones 5 y 3, dice: nos hemos quedado huérfanos, sin padre. Nuestras madres se han quedado como viudas. ¿No? Que ese es el punto, porque esa es como dice aquí, oración de un pueblo afligido. ¿Por qué? Porque nos alejamos del Señor. ¿Ok? Y lo voy a leer todo, ¿ok? Para agarrar contexto, porque dice: oración del pueblo afligido. Lamentaciones 5 y 1 dice: Señor, recuerda lo que nos ha sucedido, míranos y toma en cuenta nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a manos ajenas, nuestras casas son ahora de gente extraña, nos hemos quedado huérfanos sin padre, nuestras madres se han quedado como viudas, pagamos por el agua que bebemos y hasta la leña tenemos que comprarla, estamos sujetos a la persecución, nos fatigamos y no tenemos reposo. ¿Ok? Y eso es nuestra condición de hoy en día, man. ¿Ok? Y nuestra condición de antes, cuando llegaron a conquistar aquí, cuando Roma estaba oprimiendo a Israel allá. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que pagar. ¿Ok? O pasar, perdón. ¿Ok? Y como dice aquí, que nos hemos quedado huérfanos, ¿por qué? Porque el Señor quitó el favor de nosotros, como está escrito en Oseas. ¿Ok? Que tuvo un hijo Oseas y le puso la Aimá, que no es mi pueblo, y la Rahama, que es no misericordia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros nos comportamos como esa prostituta o esa mujer adúltera. ¿Ok? Y el Señor nos departó, nos separó de Él. ¿Ok? Y quedamos como huérfanos. ¿Ok? Y, es espiritual que cuando Elías fue y, está escrito en Primera de Reyes 17 y 17. ¿Ok? Esto es algo que,
nunca había conectado y quería compartírselo a ustedes porque, Primera de Reyes 17 y 17, estaba viendo un video de un hermano y él lo comentó y se me hizo muy, muy interesante, So, y esto es cuando, estaba pasando Israel otra vez en un tiempo malo, ¿no? Que estaba teniendo, Israel estaba pasando en una, ah, en una sequía, ¿no? Que como dice aquí, Primera de Reyes 17 y 1, y después voy a saltar, ¿ok? Dice, ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que Yahweh vive, el poder de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Ok, eso aquí Israel estaba en una sequía, ok, no tenían alimento, ok, porque sin agua no crece nada, sin agua los animales mueren, ok, so, como dice aquí, esto ya es cuando él estaba con la viuda, ok, so esta es Primera de Reyes 17 y 17, o 15, perdón. ¿Sabes qué? Se los voy a leer, hermanos, So, este es Primera de Reyes 17 y 8. Dice, luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, tráeme también un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su poder, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar la última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías les dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo, pues el Señor, poder de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Ok, esto era un milagro que el Señor estaba haciendo. Primero, en este capítulo, como el Señor mandó a cuervos a que alimenten a Elías. Ok, y en este otro, es que el Señor hizo que nunca se acabara la comida. Ok, en un tiempo de sequías. Ok, como siempre los hermanos repiten y nos han enseñado, ok, que de estas cosas es que nos tenemos que acordar cuando venga todo lo malo, man. Ok, porque el Señor ha actuado antes, ok, y va a volver a actuar, va a volver a cuidar de los suyos, man. Ok, como dice la escritura, mis siervos comerán, mis siervos beberán, mis siervos estarán alegres, ok, pero todo el resto de la gente va a estar en lamento, ok. ¿Por qué? Porque así el Señor lo dijo, man. Ok, versículo 5. Perdón, 15. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre habría suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Ok, aquí viene todo el punto. Porque el hijo de la mujer, si ella es viuda, entonces él es huérfano. Ok, dice, cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ay hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías le contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño en los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado,
y lo puso sobre su cama. Después, Elías clamó a Yahweh: Oh Señor, mi poder, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: Oh Señor, mi poder, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías, y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: Ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Ok, y este punto también es que la mujer ya había visto los milagros anteriores y ahora sí se convenció, Pero el punto de todo esto es como Elías, revivió al niño, le dio otro aliento al niño. Y eso es lo que pasó exactamente, ¿ok? Elías en estos tiempos vino, ¿ok? ¿Por medio de quién? ¿Ok? Un hermano que se llamaba Abba Vivens, ¿ok? Él regresó, el Señor lo mandó a él para enseñarnos esta verdad, para regresarnos los nombres, ¿ok? Porque eso es lo primordial, los nombres. Ok, de ahí vino toda la verdad. Ok, la verdad, ok, vino por medio del Espíritu Santo, que es el aliento de vida. Ok, como está escrito en Ezequiel 37. Ok, como dice aquí, Ezequiel 37:4. Dice: Entonces el Señor me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles. Ok, y estos huesos secos representan al pueblo de Israel. ¿Ok? Y huesos secos, ¿por qué? Porque como dice en Proverbios 21 y 16, si no estoy equivocado, ya, así es esa, nomás dice: el hombre que se desvía del camino de la sabiduría irá a parar en la congregación de los muertos. Ok, yo sé que aquí dice diferente, pero me acuerdo de lo que dice la Reina Valera 1960. Ok, como dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Ok, y eso era lo que nuestra situación estaba pasando. Ok, porque nos apartamos, la apostasía contra Yahweh Bahashem Yahushai. Nosotros estuvimos muertos. ¿Pero qué? El Señor mandó al profeta Elías, ¿ok? Y regresó, o como dice en Malaquías, que hizo tornar el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, ¿ok? Nos hizo cambiar de manera, ¿ok? Nos hizo arrepentirnos, ¿ok? Pero todo eso es por medio de Yahweh Bahashem Yahushai, ¿ok? So, Ezequiel 37:4, ¿ok? Con esto, ahí lo voy a dejar. Dice: entonces el Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que lo que Dios el Señor les dice: huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones sobre ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy Yahweh, Bahashem Yahushai. Ok, eso es lo que pasó. Alright, el Señor por medio de Elías, nos regresó el aliento de vida. ¿Para qué? Para regresar al Padre. Y eso es básicamente el punto que quería compartirles a ustedes, hermanos. Yo sé que se extendió un poquito, pero está bien. So, espero que esto haya sido edificante para ustedes, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakwadash. Un saludo a ustedes, hermanos. Hasta la próxima. Shalom.